Comienza la liturgia de la semana con el Padre Diego Figueroa. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, the summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace and take that look from off your face. You ain't never gonna burn my heart out. So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul. Buenas noches, amigos, bienvenidos esta tarde-noche de sábado, 4 de julio, aquí a la liturgia de la semana. Estamos en Radio María y estamos dispuestos a dedicar esta próxima hora a la liturgia, a reflexionar un poquito sobre lo que nos va a deparar la semana 14ª del tiempo ordinario, que estamos ya comenzándola. Hemos rezado ya las vísperas, algunos igual ya incluso han ido a misa en esta tarde y por lo tanto ya se encuentran dentro de lo que es propiamente esta semana 14ª del tiempo verde, del tiempo cotidiano. Ahora que llegan los calores del verano, pues que podamos sentarnos un rato tranquilamente a pensar sobre la liturgia, a reflexionar sobre la liturgia, pues es una cosa que seguro que nos viene muy bien y que ahora que también pues vamos teniendo como un poquito más de tiempo, ¿no? Un poquito más de tiempo, van acabando actividades del curso, pues a lo mejor esto de recorrer toda la semana, toda la liturgia de la semana, pues nos anima a participar en ella, nos anima a celebrarla con más interés, con más profundidad, con más tranquilidad también, con más tranquilidad. Este es el programa que nosotros vamos a hacer hoy, va sobre esto, va sobre la semana 14ª del tiempo ordinario. Y después nos vamos a acercar a las catequesis que el Papa León XIV está dedicando a Sacrosanctum Concilium. Claro, tener al Papa semana tras semana hablando sobre liturgia no puede pasar desapercibido en un programa como este, sino que al contrario, tiene que suponer que nos paremos y reflexionemos sobre lo que el Papa está diciendo. Así que vamos a ir glosando, vamos a ir aprovechando estas catequesis que el Papa está haciendo sobre los documentos del Concilio Vaticano II, y una de ellas, uno de estos ciclos es sobre Sacrosanctum Concilium, en el que nos encontramos ahora mismo, en el que hemos venido escuchando estas semanas atrás y no podíamos desaprovechar ese material que vamos a ir comentando a lo largo de este mes tranquilamente, sábado tras sábado tras sábado. Vamos a ir profundizando en esas catequesis en las que el Papa nos deja gran cantidad de pistas, gran cantidad de enseñanzas que nosotros también podemos aplicar y que nosotros también podemos refrescar, porque muchas son ideas que antes o después han ido apareciendo ya en nuestro programa, en nuestras catequesis, en nuestras lecciones sobre liturgia, pues han ido apareciendo. Bueno, pues vamos a aprovechar todo esto también con la tranquilidad que da el verano. Así que vamos a aprovechar este programa de esta manera, de la mano del Papa, de la mano de la liturgia de la semana. Vamos a hacer de este un rato productivo al final de este día sábado, al final de este 4 de julio, bueno, pues que nosotros podamos tranquilamente
dedicar a esto un ratito. Vamos a continuar aquí en la liturgia de la semana en Radio María. My soul slides away, but don't look back and anchor. Don't look back and anchor. I heard you say. Semana 14ª del tiempo ordinario. Ahí es donde nosotros nos encontramos ahora. Semana 14ª del tiempo ordinario. Ya hemos comenzado con el rezo de las primeras vísperas del domingo y por lo tanto, pues estamos ya sumergidos en un nuevo paso dentro de este camino que es el tiempo verde, profundizando en las enseñanzas que el Maestro nos deja, en las enseñanzas que Jesús deja a sus discípulos en este ciclo de Mateo, en el que nos encontramos en este año A, ciclo A, año de Mateo. Por lo tanto, vamos a seguir aprendiendo. Estamos en Mateo 11. Mateo 11, fíjense todo lo que nos queda de este evangelio tan largo que es Mateo, hasta que lleguemos a finales de noviembre y acabemos el Adviento, y lleguemos al Adviento. Fíjense la cantidad de domingos de evangelio según San Mateo que tenemos por delante. Todo el verano y todo el otoño tranquilamente. Así que vamos a acercarnos a las lecturas que vamos a escuchar en la misa de mañana. En la misa de mañana que están marcadas por el relato del Evangelio. 6 magníficos, preciosos versículos del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Qué preciosidad los versículos que vamos a escuchar mañana, llenos de la sencillez, la humildad y a la vez, por lo tanto, de la firmeza del Señor. Esto que Jesús dice a los suyos, esta bendición al Padre lleno del Espíritu Santo, porque Él ha querido revelar a los humildes y sencillos la humildad y sencillez con la que Él se ha mostrado a nosotros, pues esta humildad es la que se nos presenta como virtud necesaria para poder acoger el Evangelio. La primera lectura, la profecía de Zacarías, va en esta misma línea. Es una profecía que conocemos muy bien porque la escuchamos también relacionada con la entrada de Jesús en Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, pobre y humilde, montado en un pollino. Ese Jesús que entra en Jerusalén siendo aclamado como rey, a la vez que se manifiesta humilde, es la paradoja del Hijo de Dios encarnado, que se muestra a los hombres y que solamente aquellos que sean humildes y sencillos podrán reconocer. Solamente aquellos que se dejen guiar desde esta actitud podrán descubrir en ese pobre hombre al que ven al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, al Salvador de los hombres. Este misterio que Zacarías presenta lo completa el Salmo 144, del que vamos luego a escuchar a lo largo de nuestro programa un par de versiones, ¿no? Para que podamos también escuchar cómo este salmo se canta modernamente en la Iglesia. Son 2 versiones que se utilizan en la Iglesia a día de hoy, aunque sean las que vamos a escuchar en inglés, pero bueno, para que nos demos cuenta también de estas cosas. Salmo 144. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. ¿Qué es lo que hace Jesús? Bendecir al Padre. Bendecir al Padre por lo que le ha dado. Bendecir al Padre por el proyecto misterioso con el que Él ha revelado a las naciones su salvación. Este es por lo tanto, el recorrido que a nosotros se nos plantea como discípulos del Señor. Si acogemos esta forma de revelarse de Dios, entonces encontraremos nuestro descanso, y nuestro descanso es la verdad de lo que Dios es. Sin embargo, si nosotros nos rebelamos, si nosotros nos dejamos llevar por la soberbia, por la vanidad del mundo, por la fuerza y el poder que no nace de Dios, sino que nace de los hombres, entonces no descubriremos la verdad de Dios. Nuestra tarea es también
saber descubrir esto. Nuestra tarea es saber descubrir cuando lo que vemos a nuestro alrededor, en los hombres, en nuestros hermanos, en aquellos con los que tratamos cada día, donde aparece esa humildad que viene de Dios, que conduce a Dios, y donde lo que aparece es una fuerza humana, una inteligencia humana que no es verdadera inteligencia, que no es sabiduría, sino que es una obra de la vanidad, cuyo poder tiene fecha de caducidad, cuya influencia tiene fecha límite, aquella que el Señor en su humilde sabiduría haya determinado. Estas son las lecturas que vamos a escuchar. Después, la segunda lectura, como recordarán, estamos escuchando la carta a los Romanos, unos versículos cada día de la carta, cada domingo de la carta a los Romanos. El domingo pasado era Romanos 6, este domingo es Romanos 8. Romanos 8, que no va desencaminada del resto de las lecturas, aunque propiamente no haya sido elegida por eso, pero no va desencaminada del resto de las lecturas porque habla de las obras del cuerpo, de las obras de la carne y de las obras del espíritu. Las obras del cuerpo, las obras de la carne, son aquellas que prescinden de la fuerza del Espíritu de Dios y por lo tanto no son capaces de percibir la sabiduría de Dios escondida en el mundo y revelada a los sencillos, mientras que la sabiduría, la fuerza del Espíritu, es aquella que hace que los hombres puedan beneficiarse de la sabiduría divina, puedan beneficiarse de esa forma por la que Dios se comunica y por la que Dios quiere hacerse nuestro compañero de camino. Por eso decía que las lecturas, incluso la segunda, que no va directamente relacionada con las otras, pues tiene también algo que ver, tiene sus matices que pueden ayudarnos también a comprenderlas como una unidad. No hay ningún problema con la segunda lectura de este domingo en ese sentido. A partir de ahí, vamos a ver el resto de los días de esta semana. Pasado mañana, lunes día 6 de julio, es día ferial. Esta semana van a ver que son días feriales todos. Eso nos va a permitir llegar hasta el sábado ya no, pero nos va a permitir recorrer de lunes a viernes el ciclo ferial con las enseñanzas del profeta Oseas, porque vamos a comenzar a escuchar a Oseas en la primera lectura, el profeta Oseas, y vamos a escuchar Mateo 9 en los Evangelios, o vamos a empezar con Mateo 9, ¿no? Entonces, lo que vamos a escuchar como primera lectura es Oseas 2, la promesa de los desposorios de Dios con su pueblo, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus indignidades. Dios promete a su pueblo desposarse con ellos para hacerles partícipes de sus riquezas, de su belleza, de su santidad, en definitiva. Eso es lo que vamos a escuchar en la primera lectura. Y el Evangelio, el pasaje que nos recuerda la curación de la hija de ese hombre poderoso, de ese hombre importante a la que Jesús va a curar. Mi hija acaba de morir, ven tú y vivirá. Y entonces Jesús cura a la hija de este hombre. Estas son las lecturas del lunes día 6. El martes, al día siguiente, el martes día 7, día ferial también, escucharemos el capítulo 8 de la profecía de Oseas. En el capítulo 8 de la profecía de Oseas nos recuerda el profeta, o nos advierte el profeta de la necesidad de poner la confianza en el Señor, porque si no ponemos la confianza en el Señor y en su promesa, entonces dice, se sembrarán viento y cosecharán tempestades. Es decir, o uno vive la vida poniendo la confianza en Dios, o lo que siembra es nada, lo que recoge será nada, nada en definitiva, ¿no? El Evangelio, Mateo 9, que son los versículos siguientes a lo que escuchábamos para el lunes, pues es una advertencia muy importante del Señor. La mies es abundante, los trabajadores son pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe trabajadores para su mies. Este es el Evangelio que vamos a escuchar el martes. El miércoles día 8 es día ferial. Oseas 10 es la primera lectura. Oseas 10. Ahora es tiempo, por lo tanto, de volver al Señor. Es tiempo de consultar al Señor en la pobreza,
en el fracaso, en la decepción, es tiempo de consultar al Señor, de dejar de buscar otras fuerzas y consultar al Señor. Mateo 10 nos recuerda algo que hemos escuchado hace no muchos domingos, el envío de los discípulos a las ovejas descarriadas de Israel. Mateo 10, 1, 7. El jueves, que también es día ferial, escucharemos Oseas 11. El Señor muestra por medio del profeta su dolor ante un pueblo que no le escucha, ante un pueblo que no le hace caso, ante un pueblo que prefiere seguir su camino, aunque sea un camino de perdición, antes que hacer caso a Dios, aunque Dios le prometa la felicidad y la compañía para siempre. Y en el Evangelio escucharemos Mateo 10, 7, 15, que es algo que hemos escuchado en este domingo anterior, algo que hemos escuchado en este domingo anterior. Gratis recibisteis, dad gratis. Hace 2 domingos. Gratis recibisteis, dad gratis. El viernes día 10, también es día de feria. Es día de feria, como les decíamos. Oseas 14. Está terminando la profecía de Isaías, que nos acompañará durante toda esta semana. Nosotros confiaremos en el Señor y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. Dios venga a proponer a su pueblo, que confíe en Él, que haga alianza con Él, que siga con Él, venga a proponerle a su pueblo esto. El pueblo al final, en medio de su fracaso permanente, de su fracaso constante, termina diciéndole al profeta que escuchará, que se pondrá a la escucha de la palabra del Señor y no llamará a Dios a la obra de sus manos, ¿no? Qué actual es esto de llamar Dios, a lo mejor no con estas palabras, pero sí de tratar como Dios a la obra de nuestras manos, a lo que nosotros hacemos, conseguimos, a lo que nosotros, aun con mucho esfuerzo en muchos casos, ciertamente hemos conseguido levantar. Bueno, pues nada de todo eso es Dios, nada de todo eso es Dios. Y como viene, se irá. Por eso nosotros tenemos que aprender a poner la confianza en el Señor. El Evangelio, Mateo 10, 16, 23, sí que es el Evangelio que hemos escuchado este domingo pasado. Mi Padre hablará por vosotros. Bien, el sábado que viene, de aquí a una semana, el sábado próximo, la Iglesia sí celebra una fiesta importante, la fiesta de San Benito Abad, patrono de Europa. La fiesta de San Benito, que es uno de los constructores de Europa, uno de los constructores desde la fe, desde su experiencia de contemplación y de conocimiento del Señor, de haber construido una identidad en un territorio inmenso, con la influencia de su acierto, con la influencia de su experiencia de la revelación de Jesucristo, de esa forma de vivir orando, vivir en la contemplación de Dios, a la vez que trabajando, a la vez que pues viviendo las tareas cotidianas según la regla. Esto que San Benito introduce y que será no solamente importante para su propia casa, su propia familia, los benedictinos, sino también algo que será una influencia para tantas otras comunidades, para tantos otros pueblos, para tantos otros movimientos religiosos de su tiempo que surgían y a los que el acierto y la clarividencia de Benito van a suponer una referencia necesaria para poder ir dando pasos. Bien, las lecturas del día de San Benito no tienen nada que ver con lo que hemos estado escuchando estos días, porque al tratarse de una fiesta, pues las lecturas cambian, ¿no? Esta es una de las diferencias entre una memoria y una fiesta. Por una memoria no se cambian las lecturas, por una fiesta sí se cambian las lecturas. Cuando tenemos que celebrar una memoria, las lecturas que escuchamos son las que corresponden al día en el que estemos. Sin embargo, cuando lo que estamos celebrando es una fiesta, las lecturas se cambian para tener relación con el santo al que se celebra. Por eso las lecturas que vamos a escuchar en la misa el sábado que viene, que las proclamaremos en la misa del sábado próximo, tienen que ver todas ellas con la figura, la vida y la enseñanza de, en este caso, San Benito Abad.
La lectura primera es del libro de los Proverbios, unos versículos del libro de los Proverbios en los que se ensalza la sabiduría de la prudencia, como la forma en la que San Benito ha enseñado a los suyos también a descubrir que nada se puede anteponer a la obra de Dios, a las cosas de Dios. Eso es ser sabio, eso es ser prudente, eso es, ¿no? El Salmo 33, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Y el Evangelio, Mateo 19, 27, 29. Aquellos que lo han dejado todo por el Señor y recibirán 100 veces más, ¿no? Como la experiencia de aquel que, habiendo abandonado su casa, ha recibido en herencia una familia inmensa, los benedictinos, ¿no? En este caso. Bien, pues hasta aquí nos llega el recorrido por la liturgia de la semana 14ª del tiempo ordinario, un recorrido que nos va a permitir centrarnos, como decíamos, en la profecía de Oseas. Quizás es un buen momento también, si tenemos un poquito más de tiempo en esta semana, pues para ir leyendo el libro de Oseas, no solamente los versículos elegidos para cada uno de estos días, sino ciertamente leer todo el libro de Oseas, toda la profecía de Oseas, para encontrarle más fácilmente el sentido, ¿no?, de unos pasajes en su relación con los otros. Bueno, pues todo esto son ideas que pueden servirnos para estos días. Vamos a continuar aquí en la liturgia de la semana. Cerramos de esta forma la primera parte de nuestro programa, y vamos a entrar en una segunda parte en la que nos vamos a acercar a las audiencias, a las catequesis del Papa sobre Sacrosanctum Concilium. Un poquito de música del Salmo 145, el Salmo de la misa de mañana domingo, y continuamos. Pues continuamos en la liturgia de la semana, en esta noche ya de sábado 4 de julio. Vamos a continuar en nuestro programa acercándonos ahora a la audiencia general que el Papa León XIV celebró en San Pedro
el miércoles 20 de mayo de 2026. Por si alguno quiere buscar y leer luego despacio, esta es la audiencia general del miércoles 20 de mayo del 2026. A partir de ahí, y con un paréntesis conocido para nosotros, que es los días que el Papa León estuvo en España, pues a partir de ese miércoles 20 de mayo, León XIV comenzó una serie de reflexiones, de catequesis, de acercamientos a Sacrosanctum Concilium, ¿no? Lleva un tiempo comentando los documentos del Vaticano II y, bueno, pues ahora estamos Sacrosanctum Concilium, que es el documento sobre la liturgia, ¿verdad? Así que vamos a irlo presentando, vamos a ir explicando en estos próximos sábados estas sesiones tan interesantes en las que el Papa nos ofrece una mirada hacia el Vaticano II y hacia Sacrosanctum Concilium, hacia el tema de la liturgia, muy interesante. La verdad es que nos está recordando los principios esenciales de lo que es la liturgia y por lo tanto de lo que no es la liturgia, y nos está iluminando sobre cuál es la perspectiva, la visión que él tiene de lo que en materia litúrgica ha aportado el Concilio Vaticano II, ¿vale? O sea, que no es la opinión de un cualquiera, sino que es la opinión autorizada del Santo Padre, que decide ofrecer esta reflexión. Esto no es una pregunta que le han realizado en un viaje, en un avión, en un lo que sea, sino que esto es un ciclo organizado en el que el Papa quiere explicar o acercar los documentos del Vaticano II. Si no fueran valiosos, si no fueran importantes, si no fueran necesarios, estamos todos seguros de que no les habría dado la más mínima importancia. Pero, al contrario, la formación semanal que el Papa ofrece, de manera sistemática, la está dedicando a Sacrosanctum Concilium. Así que eso es a lo que nos vamos a acercar nosotros en este programa y en los próximos programas, porque está siendo, la verdad, muy interesante lo que el Papa está enseñando. Audiencia general del miércoles 20 de mayo del 2026. El tema general de esta primera catequesis es la liturgia en el misterio de la Iglesia. La liturgia en el misterio de la Iglesia. Este es el tema que León XIV va a tratar y que nosotros vamos a tratar también a lo largo de esta noche de programa. Dice así el Papa, dice: al elaborar esta Constitución, los padres conciliares quisieron no sólo emprender una reforma de los ritos, sino también llevar a la Iglesia a contemplar y profundizar en ese vínculo vivo que la constituye y la une, el misterio de Cristo. La liturgia, en efecto, toca el corazón mismo de este misterio. Es a la vez el espacio, el tiempo y el contexto en el que la Iglesia recibe de Cristo su propia vida. En la liturgia, de hecho, se ejerce la obra de nuestra redención, que nos convierte en linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bien, este es el primer párrafo, de la audiencia, esta es la primera explicación en la que lo primero que hace el Papa León XIV es recordarnos que Sacrosanctum Concilium no busca por encima de todo reformar los ritos. Ya explicará más adelante en otras sesiones el sentido y la motivación de esa reforma, sino que lo primero es recordar no solamente que está buscando reformar los ritos, sino sobre todo ayudarnos a los cristianos a contemplar y profundizar el vínculo que hay entre el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. De esto trata la liturgia, ¿eh? Esto es muy interesante. Tenemos que recordar algo de lo que ya hemos hablado también en muchas ocasiones, y es que Sacrosanctum Concilium recibe una gran herencia. Sacrosanctum Concilium ha heredado un movimiento litúrgico. Durante más de un siglo se ha desarrollado un movimiento litúrgico en la Iglesia
que ha permitido profundizar en el sentido de lo que se hacía, en cómo debería hacerse la liturgia, ha permitido acercarse a las fuentes de la liturgia y, por lo tanto, Sacrosanctum Concilium ha recibido una gran herencia, y esa gran herencia se advierte cuando llegamos a este documento. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta un documento y una fecha. El 20 de noviembre del año 1947, el Papa Pío XII, publica una encíclica que se llama Mediator Dei, el mediador entre Dios y los hombres, que es como comienza, que es una cita de la carta a los Hebreos. Mediator Dei ha recogido toda la inquietud litúrgica de más de un siglo. La ha recogido, la ha convertido en un documento en el que ha, por así decirlo, aprobado, bendecido algunas de las cosas que durante ese siglo se han ido haciendo y ha ido purificando otras, ¿no? Y eso lo hace Pío XII en esta encíclica Mediator Dei, de la que, como vamos a ir viendo estos sábados, es sin duda Sacrosanctum Concilium su gran heredera. Entonces, cuando el Papa León XIV comienza diciendo mucho cuidado porque aquí no se trataba solamente de reformar ritos, sino de relacionar el misterio de Cristo con el misterio de la Iglesia, nos está poniendo en una línea que nos interesa mucho conocer, una línea que nos interesa mucho tener en cuenta. Y es que el mediador entre Dios y los hombres lo que quiere es que el misterio de la Iglesia esté íntimamente unido con el misterio de Dios. Entonces, lo que va a buscar en este momento Sacrosanctum Concilium es precisamente establecer, a partir de todo el movimiento litúrgico, de la situación de la Iglesia, de la Mediator Dei, establecer unos principios para que el hombre pueda comprender la importancia que tiene la liturgia en la vida de la Iglesia. Hay que extraer todos los beneficios, digamos, de esta mina que se ha descubierto y para ello no podemos hacerlo empezando por los ritos, sino que tenemos que hacerlo empezando por el misterio de Cristo y por el misterio de la Iglesia. La liturgia tiene que ver, antes que con cosas que se hacen, con una cosa que Cristo ha hecho. Este es el misterio de Cristo. Eso que ha hecho Cristo es el misterio pascual. Y con eso que ha hecho Cristo, ha unido a la Iglesia al misterio pascual. Cristo se ha hecho hombre como nosotros, ha muerto, ha resucitado, ha sido glorificado a la derecha del Padre, y de esa forma, al enviar el Espíritu Santo, ha dado inicio a una comunicación nueva, que eso es la liturgia. Y esa sucede porque en esa dinámica de Cristo ha establecido una relación nueva como mediador entre Dios y nosotros, el misterio de Cristo. Por eso es tan interesante que podamos continuar en esta reflexión. La liturgia toca el corazón mismo de este misterio. El tema esencial de la liturgia es el misterio de Cristo y es el misterio de la Iglesia. El misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. De esto va. Luego nosotros podemos darle las vueltas que queramos, pero de esto es de lo que va el misterio de la liturgia. Es a la vez el espacio, el tiempo y el contexto. Esta forma tan artística de León XIV de decirnos que la liturgia es una matriz en la que los hijos se preparan siendo parte de su madre Iglesia. La Iglesia le da, por medio de la liturgia, a sus hijos la vida y el alimento. La vida y el alimento. Y se lo da porque se ha unido a Cristo. En la medida en la que la Iglesia está unida a Cristo, puede comunicar su vida y su alimento. En la medida en la que la Iglesia permanece unida a su Señor,
puede de esta forma presentar y ofrecer su alimento. Por eso la liturgia tiene que ver con que Cristo realiza la salvación de los hombres. La salvación de los hombres es la salvación de la Iglesia. Y esto es muy interesante porque se ejerce la obra de nuestra redención. Esto, que es una cita del número 2 de Sacrosanctum Concilium, se ejerce la obra de nuestra redención, número 2 de Sacrosanctum Concilium, es una frase que tenemos que tener, de esas que hay que grabarlas, ¿no? Que no las podemos olvidar. En la celebración de la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención. La liturgia tiene que ver con algo que se realiza hoy, se ejerce el presente, el verbo está en presente, hoy se realiza la obra de nuestra salvación. No es solamente que Cristo la realizó cuando 2000 años atrás murió y resucitó por nosotros, sino que es algo que está sucediendo hoy, que se realiza, se ejerce, sucede hoy, ¿no? Es un proceso en el que Dios nos ha introducido y nos ha introducido hoy. Hoy se vive de esta manera. Por eso el experimentar esta forma de ofrecernos la salvación que tiene Dios, el ofrecernos esta forma de salvarnos que es por medio de la liturgia, por medio de la celebración de la Iglesia, nos va a hacer descubrir el misterio de lo que Dios nos da. Un poquito de música. Continuamos aquí en la liturgia de la semana, continuamos diseccionando estas catequesis de León XIV sobre Sacrosanctum Concilium. Como ha puesto de manifiesto, continúa León XIV, como ha puesto de manifiesto la triple renovación bíblica, patrística y litúrgica que ha atravesado la Iglesia a lo largo del siglo XX, el misterio en cuestión no designa una realidad oscura, sino el designio salvífico de Dios, oculto desde la eternidad y revelado en Cristo, según la afirmación de San Pablo. He aquí, pues, el misterio cristiano, el acontecimiento pascual, es decir, la pasión, la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo, que precisamente en la liturgia se nos hace sacramentalmente presente, de modo que cada vez que participamos en la asamblea reunida en su nombre, estamos inmersos en este misterio. Ven, lo que estábamos diciendo es esto. Sacrosanctum Concilium, el Vaticano II, han recibido una herencia. Y en esa herencia es en la que nosotros nos podemos también comprender, ¿no? Entonces, lo que explica Sacrosanctum Concilium es también lo que ha heredado. Y eso que ha heredado es que el misterio de Cristo no es algo oscuro, no se refiere a algo desconocido, sino es justo
aquello que estaba oculto y que se ha revelado. Es un proceso que desde la encarnación ha manifestado el deseo de nuestra salvación que tiene el Padre, el deseo de la Trinidad de hacernos partícipes de su vida, de la salvación, de su gracia. Y eso es lo que ha sido revelado. El misterio revelado es que ese es el plan de Dios. ¿Y cuál es la forma de participar en ese plan de Dios? ¿Cuál es la forma de participar en ese misterio revelado? Pues eso es precisamente la liturgia. El acontecimiento pascual se nos hace sacramentalmente presente en la liturgia. Es decir, vamos a tener un trato con Dios sacramental. El trato con Dios que tenemos nosotros es diferente del que tenían aquellos apóstoles, es diferente del que tenía la Virgen María con su Hijo Jesús. Es un trato diferente del que tuvieron los que escuchándole creyeron en Él y los que escuchándole no creyeron en Él. Es un trato sacramental, porque ese designio de salvación contempla que la comunicación, que el trato de Dios con nosotros sea sacramental. Por eso a Dios hay que tratarlo ahora sacramentalmente en la liturgia. Por eso nosotros no decidimos cómo se trata con Dios en la liturgia, sino que es la Iglesia la que lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque quien celebra la liturgia es una asamblea reunida en el nombre del Señor. Esto es lo que decía los versículos que hemos escuchado. Una asamblea reunida en el nombre del Señor, en la que nosotros estamos inmersos, de la que nosotros formamos parte. Y por lo tanto, esto es muy interesante para aprender y para ejercitarnos en el misterio de Dios. Necesitamos constantemente estar inmersos, sumergidos. Y por eso es por lo que vivimos en los sacramentos. Tertuliano decía que somos como pececitos que vamos siguiendo a nuestro pez, que es Jesucristo, como pececitos, porque esos pececitos lo que hacen es vivir dentro del agua. Si salieran del agua, morirían. Nosotros vivimos inmersos, sumergidos, y así participamos del misterio de Cristo. El Papa León continúa diciendo: Cristo mismo es el principio interior del misterio de la Iglesia, el pueblo santo de Dios, nacido de su costado traspasado en la cruz. En la Santa Liturgia, con el poder de su Espíritu, Él sigue actuando. Santifica y asocia a la Iglesia, su esposa, a su ofrenda al Padre. Ejerce su sacerdocio absolutamente único, Él que está presente en la palabra proclamada, en los sacramentos, en los ministros que celebran, en la comunidad reunida y en grado sumo en la Eucaristía. Así es como, según San Agustín, al celebrar la Eucaristía, la Iglesia recibe el cuerpo del Señor y se convierte en lo que recibe. Se convierte en el cuerpo de Cristo, morada de Dios en el Espíritu. Esta es la obra de nuestra redención, que nos configura a Cristo y nos edifica en la comunión. Bueno, fíjense qué interesante. Dice el Papa que el principio interior que realiza el misterio de la Iglesia es la actividad de Cristo. La actividad de Cristo, Cristo en nosotros, la actividad de Cristo. Si es que nosotros creemos que la liturgia es lo que hacemos nosotros, y la liturgia es lo que hace Cristo. Por eso necesitamos fe para celebrar la liturgia, porque si no tenemos fe, creeremos que la liturgia es lo que hacemos nosotros, y no lo que hace Cristo. La fe es la que nos permite descubrir, a través de lo que hacemos nosotros, que el que está haciendo es Cristo. Y la fe es la que hace que situemos lo verdaderamente importante no en lo que hacemos nosotros, sino en lo que hace Cristo. Esto es fundamental para poder entender todo este proceso, ¿no? Dice el Papa León XIV que es el pueblo santo de Dios.
el que realiza esto. Llama mucho la atención, ¿verdad? Llama mucho la atención la insistencia que tiene el Papa en la importancia que tiene el pueblo sobre la individualidad. El pueblo sobre la individualidad. El contemplar la celebración como algo que no es mío, que no es solo para mí, en la que lo primero no es lo que a mí me parece, sino lo que es la Iglesia, ¿no? Pío XII, en esa encíclica que les he dicho antes, Mediator Dei, dice, en el número 20 dice así, fíjense, dice: este es un deber que obliga ante todo a cada uno en particular, pero es también un deber colectivo de toda la comunidad humana, ordenada con recíprocos vínculos sociales, ya que también ella depende de la suprema autoridad de Dios. Nos encontramos ante un culto en el que lo importante se pone en la colectividad, en que somos un pueblo. Celebramos porque tenemos un pueblo y porque participamos de un pueblo. Si no tuviéramos un pueblo, no podríamos celebrar nada. Celebramos como parte de un pueblo. O tenemos esta perspectiva cuando entramos en la celebración de la liturgia, ya sea a rezar laudes en nuestra parroquia, ya sea a celebrar la misa, ya sea a una exposición del Santísimo. Si lo que importa es yo, mí, me, conmigo, entonces no hemos entendido lo que está sucediendo. No hemos entendido cómo nos salva Dios, que es haciéndonos un pueblo, el pueblo santo de Dios. Por eso, así es como comprendemos también mejor que Cristo sigue actuando y se hace presente. ¿Se han dado cuenta en lo que dice el Papa? Todos los verbos en presente. Sigue actuando, santifica, asocia, está presente, ejerce. Estamos hablando de una presencia actual. Estamos hablando de algo que conocemos bien, ¿verdad? Que es que Cristo se hace presente en la liturgia. El Señor esté con vosotros. Bueno, fíjense, si a alguien le ha sonado, estaba citando el Concilio Vaticano II, Sacrosantum Concilium número 7 del Papa, pero miren lo que dice Mediator Dei, para que vean cómo lo que hace Sacrosantum Concilium 7, al hablar de esa presencia de Cristo en la liturgia, está en Mediator Dei. En el número 28 de Mediator Dei dice así: por tanto, en toda acción litúrgica, juntamente con la Iglesia, está presente su divino fundador. Jesucristo está presente en el augusto sacrificio del altar, ya en la persona de su ministro, ya principalmente bajo las especies eucarísticas. Está presente en los sacramentos con la virtud que transfunde en ellos, para que sean instrumentos eficaces de santidad. Está presente, finalmente, en las alabanzas y en las súplicas dirigidas a Dios, como está escrito: donde 2 o 3 se hayan congregados en mi nombre, allí me hallo yo en medio de ellos. Bien, Sacrosantum Concilium 7 sale de Mediator Dei 28, para que lo tengamos presente. Y tengamos presente que Cristo lo que hace es de esa forma una mediación incomparable, una mediación especial, porque solamente Él es Dios verdadero y hombre verdadero, que busca así santificarnos. Ojo, ¿cuál es la misión de la liturgia? Santificarnos, asociarnos a la Iglesia. No es hacer nuestro grupo, no es que me dé lo que yo quiero, no es que realice lo que yo he pedido, es santificarnos. Es muy interesante todo esto. Para la oración de la Iglesia, la intención de Cristo es santificarla. Por eso no es una oración por libre de cada uno, sino una oración que crea un pueblo, y que eso es el mejor signo de que nos estamos uniendo a Cristo, que es que nos hace partícipes de un pueblo, que nos hace partícipes de una realidad salvadora, que es la Iglesia. Vamos a escuchar un poquito de música. Se nos está acabando el programa, así se lo digo, se nos está acabando el programa. Vamos a escuchar un poquito de música y a ver si podemos avanzar un poquito más.
discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. You open your hand to feed us all. You answer all our needs. The eyes of all look hopefully to you, and you give them their food in due season. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. You open your hand to feed us all. Este es el Salmo 145 también, no se lo pierdan. Es el Salmo 145 que lo han cantado en una misa. Está tomado de la celebración de la Eucaristía en un congreso eucarístico nacional hace un mes escaso en Estados Unidos. Este es el Salmo 145 que vamos a escuchar, a cantar, a rezar nosotros mañana en la misa de este domingo 14 del tiempo ordinario. Es una cantante americana conocida en estos ámbitos católicos, Lauren Moore, la que canta el Salmo 145, el mismo que vamos a escuchar mañana, como decíamos, en la misa dominical. Bien, vamos a remarcar una última idea porque va a llegar la hora de terminar, la hora de las noticias, y nos vamos a dejar a la mitad la audiencia general primera que estamos viendo del Papa León XIV. La semana que viene pues nos quedará la segunda parte y seguiremos con lo que podamos, pero vamos despacio por lo visto, vamos a quedarnos con una última idea de esto que hemos escuchado antes del Papa León XIV, la importancia que tiene que lo que hace Cristo es unir a la Iglesia a su ofrenda, Cristo une a la Iglesia a su ofrenda y por lo tanto hace de nosotros una ofrenda. La liturgia hace de nosotros una ofrenda. La liturgia hace de nosotros participación en la ofrenda de Cristo. Cristo es el mediador que presenta la ofrenda, pero ya la ofrenda no es solamente Él, sino que por la liturgia es Él con la Iglesia. ¿Qué necesitamos? La fe para que en lo que nosotros hacemos, descubramos que estamos siendo ofrecidos con Cristo al Padre. Y así, en ese proceso de ser ofrecidos, somos santificados. Fíjense qué interesante, ¿eh? La liturgia va mucho más allá de cómo hacemos esto, de si pongo el misal o lo quito, de si este rito o el otro. Cuando uno comprende todo esto, valora mucho más cada pequeño rito que toca en la celebración, y entonces lo único que quiere es hacer lo que hace la Iglesia. Bien, aquí lo vamos a dejar. Vamos a terminar nuestro programa. La semana que viene continuaremos. El sábado que viene dedicaremos otro rato, si Dios quiere, a continuar con esta primera audiencia que el Papa León XIV ha dedicado a Sacrosanctum Concilium, y así podemos también nosotros seguir aprendiendo aquí en la liturgia de la semana. Muchas gracias a todos por su compañía. Esperemos que esta hora de formación les sirva también para la semana que comienza, y lean esas audiencias porque vamos a seguir trabajando con ellas sábado a sábado aquí en Radio María en la liturgia de la semana. Muy buenas noches a todos. Han escuchado la liturgia de la semana con el padre Diego Figueroa.